Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os enseñamos cómo le dimos un cambio total a este mueble de televisión antiguo. Yendo un poco en contra de los vídeos de las semanas anteriores, donde os hemos enseñado la renovación de muebles muy grandes y donde hemos empleado técnicas que conllevan muchas horas de trabajo, pues en el vídeo de esta semana os vamos a enseñar una renovación mucho más sencilla. Es mucho más rápida y también más fácil de realizar. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar un trabajo mucho más ameno que los vídeos anteriores y aparte con un resultado mucho más alegre. Aparte que este es un mueble que pide a gritos un cambio de imagen. Para los que no sabéis qué es este mueble, pues estos muebles se utilizaban antes para colocar las teles de tubo. Por eso tienen tanto fondo y aparte tienen este hueco por debajo que era donde se colocaban pues los aparatos de DVD o el de vídeo. Estos muebles hoy en día están en desuso, ¿vale? Muchos han ido a terminar a la basura, otros tantos estarán escondidos en los trasteros y hay algunos pues que los han readaptado para cumplir con otras funciones, porque ahora mismo para la tele pues no se justifica tener un mueble tan grande. Este en concreto pues está colocado en una entradita y como podéis observar pues pide a gritos que se le dé un cambio de imagen para hacerlo pues más ligero, darle un toque más alegre, quitarle este aspecto tan serio que tiene. Como habitualmente el primer paso de la renovación es limpiar muy bien todo el mueble, para ello nosotros utilizamos un limpiador jabonoso neutro y un trapo con agua, pero vosotros podéis utilizar los productos que más os gusten. Lo importante es que el mueble quede perfectamente limpio. El segundo paso es desmontar los tiradores que están muy anticuados y los vamos a cambiar. Este tipo de pomo tirador no tiene tornillo. La forma de removerlo es pues como veis, a base de dar golpecitos con suavidad con un martillo hasta que se despegue del mueble. Estos pomos, van anclados al mueble con esta especie de espiga de madera y pegamento. Si os cuesta mucho removerlo, pues podéis utilizar, por ejemplo, una pistola de calor para aflojar el pegamento. No deis golpes muy fuertes porque se puede romper el tirador o en el peor de los casos se puede llegar a romper el mueble. El agujero que queda después de remover el pomo hay que taparlo. Se puede utilizar solo masilla para madera, pero yo aparte de la masilla para madera voy a poner también un refuerzo. Le voy a introducir un papel que lo he impregnado muy bien en cola blanca. Este papel cuando se seque va a formar pues una superficie muy dura y muy resistente. El resto del agujero hacia la parte superficial pues la terminaré de rellenar con masilla. En este caso, como el mueble va a ir pintado, el tipo de masilla a utilizar es indiferente, da igual que sea masilla blanca o masilla de color, porque luego no se verá. En caso de que fuera a ir en madera natural, pues sería recomendable buscar una masilla con un tono más parecido posible al tono de la madera para que se note lo menos posible. Una vez la masilla ha secado muy bien, pues es el momento de lijar para que quede la superficie completamente lisa. También en este momento voy a aprovechar para lijar superficialmente todo el mueble. Voy a utilizar una lija de grano medio, es una lija de 120 y voy a pasar pues sobre toda la superficie. Este barniz está en muy buenas condiciones. Esto significa que este paso es opcional. Podría pasar de él y podría no lijar o incluso podría lijar utilizando solo una lija de mano. El objetivo es crear un poco más de mordiente y que la pintura, o en este caso la imprimación, adhiera mejor.
Después de lijar es imprescindible eliminar los restos de polvo que quedan del lijado y yo aparte pues aprovecho para pulverizar toda la superficie del mueble con alcohol y a continuación ya lo limpio con un trapo. Esto tiene una doble función, por un lado eliminar los restos de polvo del lijado y por otro lado pues terminar de limpiar y garantizar que la pieza está completamente limpia. Para pintar el mueble voy a utilizar tonos claritos, unos tonos pasteles, así que opto por aplicar una mano de imprimación antes de pintar. La imprimación me sirve para facilitar tanto la adherencia de la pintura, pero sobre todo me sirve para proteger de la aparición de manchas. Esto es muy importante cuando se va a trabajar con tonos claros. En tonos oscuros, pues el aplicar la imprimación pues no es tan necesario, sobre todo si antes se ha alejado. Pero si se trabaja con tonos claros es mejor prevenir y aplicar siempre mínimo una mano de imprimación. Una vez seca la imprimación es momento de poner manos a la obra y empezar a pintar. Por un lado voy a pintar con un tono verde claro, el tono en sí se llama Moss Green de la marca Vintage y con él voy a pintar prácticamente todo el mueble, excepto el frente de la puerta y el interior donde tiene este hueco que está abierto que va a ir en otro tono. Para aplicar la pintura voy a utilizar únicamente una brocha. Pese a que el mueble tiene mucha superficie lisa y podría utilizar un rodillo, por una cuestión de ahorro de pintura voy a utilizar únicamente la brocha. ¿Vosotros sabíais que utilizando un rodillo se gasta más pintura que si se utiliza solo la brocha? Bueno, esto es válido principalmente para superficies pequeñas. En superficies muy grandes, pues esta diferencia no se nota tanto, o mejor, compensa más por el ahorro de tiempo. Pero en las superficies pequeñas, el ahorro de tiempo que se consigue pintando con el rodillo no justifica el gasto extra de pintura que va a tener. Por otro lado, os quiero hablar de la importancia de utilizar brochas de buena calidad y adecuadas al tipo de pintura utilizada. Si pintáis con Chalk Paint, lo ideal sería utilizar una brocha específica para Chalk Paint. Se distinguen principalmente por tener cerdas sintéticas más largas y muy suaves, aparte de que cuando se pinta con ellas no dejan pelos y no dejan marcas. Obviamente hay que tener en cuenta el uso que se le va a dar. Si pintáis superficies pequeñas y de forma esporádica, pues seguramente no compense la inversión, porque este tipo de brochas es considerablemente más caro que las otras brochas normales. Pero si lo utilizáis a menudo, vais a pintar un mueble muy grande, pues seguramente ya os compense, porque el trabajo se hace mucho más fácil y aparte cuando bien cuidadas son brochas que pueden llegar a durar muchos años. Quiero que tengáis en cuenta que si pintáis utilizando Chalk Paint y una brocha, la forma adecuada de pintar es dando brochazos irregulares. Hay que dar brochazos en todos los sentidos, no hay que seguir un patrón. No os preocupéis que en la primera mano pues parece que se van a quedar todas las marcas, porque la mayoría de esas marcas desaparecerá a la que le deis la segunda mano y las que no pues van a desaparecer cuando le paséis con la lijita fina que hay que pasar siempre entre mano y mano de pintura. ¿Vale? Al inicio es como un poco antinatural pintar así porque estamos acostumbrados a pintar, por ejemplo, con el rodillo, donde sí es imprescindible seguir siempre la misma dirección, o cuando se está barnizando, que es que seguir la dirección de la veta de la madera. Pues en este caso, eso no hay que hacerlo, ¿vale? Al inicio cuesta un poquito, pero a la que os acostumbréis y a la que veáis los resultados, pues rápidamente os acostumbraréis. Pinceladas irregulares y en todas las direcciones, estirando bien la pintura, que no queden pegotes, y cuando se le dé la segunda mano, las marcas que eventualmente se puedan ver de la primera van a desaparecer por completo, porque obviamente al ser pinceladas irregulares, pues no van a coincidir en el mismo sitio. Entonces se van cubriendo unas con otras.
He pintado toda la estructura del mueble en el tono verde y las partes que me faltan por pintar las voy a pintar en este tono azul. El tono se llama Petrol Blue, es un azul grisáceo y voy a aplicarlo eso únicamente en el frente de las puertas y en la parte de la balda que me quedó por pintar. Y así es como se ve el mueblecito después de llevar la primera mano de pintura. La pintura voy a dejar que seque muy bien y voy a pasar a la siguiente fase, que es aplicarle algo de textura antes de dar la segunda mano. Para crear la textura utilizo un producto también de la marca Vintage que se llama Salty Patina. Son en realidad unos polvos que se mezclan con las pinturas y lo que van a hacer es espesar la pintura. El espesor va a depender pues de la cantidad de producto que se le añada. A más cantidad pues más espeso va a quedar. Tener en cuenta que luego se va secando y se va espesando más a medida que va pasando el tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta por si añadís mucho, tenéis que trabajar rápido porque si no se seca demasiado y luego no hay forma de aplicarlo. Yo en este caso quiero crear una textura ligera y también lo voy a aplicar utilizando una esponja, pero se podría aplicar, por ejemplo, utilizando una espátula, utilizando un cepillo de dientes viejo o incluso aplicándolo con los dedos. Todo va a depender del efecto que se quiera crear. Yo lo que pretendo crear aquí después es un efecto de capado, así que lo voy a aplicar eso utilizando una esponja. Lo voy a aplicar sobre todo sobre los laterales, en las esquinas del mueble y en los salientes, las zonas donde es natural que se decape la pintura con el paso del tiempo. Este procedimiento lo voy a repetir utilizando otro tono de pintura. Primeramente lo he hecho con este tono crema, que en realidad es el tono Antique Sand, y ahora lo voy a realizar en blanco. Esto lo hago porque luego cuando lo veréis más adelante, yo cuando lige, pues se me van a ver debajo estos dos tonos, el tono blanco y el tono crema. Esto lo utilizo o lo voy a hacer así porque lo que quiero recrear es un efecto vintage, un efecto envejecido. Tiene más sentido cuando lo veáis. De todas formas, la aplicación pues va a ser exactamente la misma que el color anterior. Lo voy a aplicar con la esponjita, dando pues golpes ligeros en las zonas pues principalmente de las esquinas. Así se ve después de terminar de aplicar la textura. Fijaros que he aplicado pues sobre todo, como digo, por las esquinas. Tiene algunas partes en el centro, pero algo muy ligero y muy discreto. El siguiente paso, pues dejar secar muy bien, tarda poco en secar, la verdad, y ya a continuación lo que voy a hacer es volver a pintar. Recordar que de momento solo hemos dado una mano de pintura, así que voy a pasar a dar la segunda mano, veré qué cobertura tiene, si tiene buena cobertura, que yo creo que la va a tener, se queda con las dos manos de pintura, o si hiciera falta, pues se daría una tercera mano de pintura, el tono verde en la estructura y luego con el tono azul en el frente del cajón y en el hueco. Finalmente he aplicado dos manos de pintura en la estructura y en la tapa he aplicado tres manos de pintura. El siguiente paso va a consistir en aplicar un tercer color al conjunto. Es este tono así muy blanquecino, es un crema más claro que el que he utilizado antes y lo voy a utilizar alrededor de la tapa, alrededor de la base y aparte en las molduras de las puertas para hacerla resaltar. Esto lo estoy haciendo pues para intensificar o acentuar lo que es el efecto vintage que le quiero dar al final. Y el siguiente paso es el que va a hacer toda la diferencia en esta renovación.
Voy a aplicar un stencil en relieve en las puertas. En la zona que está pintada en azul le voy a añadir un estarcido en tono crema para mantener la gama cromática utilizada hasta el momento. Voy a utilizar pasta para estarcido y la voy a mezclar con pintura, ya que generalmente estas pastas suelen ser de color blanco y yo lo quiero en un tono crema. Voy a utilizar esta plantilla de stencil con este dibujo damasco. Es una plantilla que utilizo muchísimo y que de hecho pues ya está pidiendo que la jubile porque tiene zonas que están un poco dañadas. Pero la voy a utilizar una vez más. La coloco sobre la puerta y la fijo bien con cinta para que no se mueva. Eso es muy importante a la hora de hacer un stencil, principalmente si es un stencil con relieve, es que la plantilla esté bien sujeta para que no se os mueva durante la aplicación. Aparte, yo no quiero todo el dibujo completo, quiero solo una parte. Entonces la parte del dibujo que yo no quiero que se vea, la voy a tapar. En este caso utilizo la cinta de carrocero, pero bueno, también la podría tapar, por ejemplo, con papel. Y ya el siguiente paso es aplicar la pasta de stencil por encima de la plantilla. La aplico utilizando en este caso una espátula. Con paciencia y despacito se va aplicando sobre toda la superficie que quiero que vaya cubierta con la pasta, teniendo cuidado de no dejar ninguna zona sin cubrir y aparte también teniendo cuidado porque como os digo esta plantilla ya está un poco gastada, entonces para que no se me cuele demasiada pasta por debajo. En algún otro vídeo donde he hecho stencil me habéis preguntado cuál es el truco para que no se cuele la pintura o la pasta por debajo de la plantilla y la verdad es que no hay ningún truco en concreto, más que nada es la práctica y saber que dependiendo del tipo de material que estés utilizando, pues que eso ocurra es inevitable. Yo aquí, por ejemplo, si os fijáis, tengo algunas zonas donde sí se me ha colado un poco la masilla. En este caso porque la plantilla ya no está en condiciones óptimas. Ayuda, por ejemplo, que la plantilla esté bien fija al sitio. Cuanto más fija esté la plantilla, menor es la probabilidad de que os pase. También si estáis utilizando pintura, cuanto más líquida esté la pintura, más fácil es que se cuele por debajo de la plantilla. Así que intentar utilizar siempre el pincel muy seco o muy escurrido o entonces hacerlo con una esponjita. Cuando se está utilizando pasta, pues lo mismo, que la pasta no esté demasiado líquida y básicamente la práctica, practicar una y otra vez hasta que lo consigáis dominar. No os preocupéis de si no sale perfecto, porque luego utilizando, por ejemplo, una espatulilla pequeña o un bastoncillo, pues se puede corregir cualquier pequeña imperfección que quede. Y así se ve el mueble ahora que tiene el stencil. Creo que ha pegado un cambio importante que queda mucho más bonito. Dejo que seque muy bien y ya paso al siguiente paso, que es lijar para darle un acabado envejecido. Y aquí es donde se va a notar el efecto que crea la textura que le he aplicado antes. Al lijar se van a ver los dos tonos, el blanco y el crema que he aplicado y además va a crear un efecto envejecido muy interesante y distinto al típico decapado. Esta técnica simula un acabado envejecido muy original y es como si el mueble hubiera estado pintado de todos estos colores, vamos, como si tuviera capas de todos estos colores y con el paso del tiempo esas capas de color se hubieran ido desgastando y por eso se ven en algunos sitios el blanco, en otros sitios el beige. La intensidad de este efecto pues va a depender del gusto personal. Cuanto más lije, más se va a notar. Aquí os enseño más de cerca cómo queda. Es verdad que la zona de la tapa apenas he aplicado este efecto, solo lo he hecho pues justo en las esquinitas, pero en las puertas sí lo he dejado más intenso.
Tener en cuenta que aquí me falta barnizar. Cuando lo barnice se va a ver un poquito más oscuro de lo que se ve ahora que está recién lijado. Y ya el siguiente paso en esta renovación consiste en proteger la pintura. Para ello voy a aplicar barniz. Voy a aplicar 2 manos de barniz incoloro mate. Como podéis observar, el barniz lo estoy aplicando utilizando una esponja. Mientras se seca el barniz voy a trabajar el interior del mueble. Este no lo hemos pintado, así que lo que voy a hacer es hidratar bien y proteger la madera. Podría utilizar cera, pero desde hace ya algún tiempo hemos empezado a utilizar para este efecto aceite de cedro. Este tiene varios beneficios. Por un lado, al igual que la cera, hidrata y da brillo a la madera, y por otro lado es un repelente natural de insectos, con lo cual previene la aparición de plagas de carcoma o de polilla. El aceite de cedro se aplica de una forma muy similar a la que se aplicaría la cera. Utilizando un trapo, pues se aplica sobre toda la superficie, se extiende muy bien, se deja secar y después de seco, si se observara algún resto de aceite, pues se terminaría de eliminar con un trapo. Al inicio del vídeo, uno de los primeros pasos que hice fue remover los pomos antiguos del mueble, así que ahora lo que vamos a hacer es colocarle unos nuevos. Hay que abrir un nuevo agujero porque el que tenía, no sé si recordáis, se lo hemos tapado, así que le abrimos uno nuevo y le ponemos los nuevos herrajes. Y esta renovación está a punto de terminar, me queda dar el toque final. Para ello voy a utilizar una mezcla de ceras de dorar, cera en tono cobre y cera en tono dorado. Las voy a mezclar entre ellas y voy a pintar los nuevos herrajes. Y con esta misma mezcla de ceras y también ayudándome con una cera transparente, voy a dar una ligera pátina a todo el mueble. La pátina la voy a aplicar tanto con el pincel como con un trapo y voy a incidir sobre todo sobre las zonas que se han quedado en relieve, tanto los relieves que ya tenía el mueble como son estas molduras de la puerta, como los nuevos relieves que he creado yo aplicando las texturas. Las bisagras de las puertas que no las hemos podido quitar porque van embutidas, las hemos protegido con papel, pero aún así se han manchado. Así que aprovecho y también con la misma cera las voy a pintar.
Y aquí os enseño el mueble ya terminado. Tal y como lo estáis viendo aquí, pues está iluminado con luz natural. Se ve con estas tonalidades. En cambio, aquí os lo quiero enseñar con una luz artificial cálida, que en realidad va a ser como más se va a ver. Los detalles un poco más de cerca. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el cambio? Yo sé que este es un estilo que no agrada a todo el mundo, es un estilo muy particular, pero lo que sí es indiscutible es que hemos pasado de tener un mueble muy anticuado y aburrido a tener un mueble único, alegre y con mucha personalidad. Aquí tenéis cómo era antes, por si ya no os acordabais, y aquí podéis ver cómo ha cambiado. La verdad que parece otro mueble. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya gustado esta transformación. De ser así, dejadnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene.